Esa cama, ¿de quién es? Ya va. A ver. Ya. Listo. Se puede empezar. Ya. En el caso 5 tenemos una paciente mujer, 57 años, nacida y residente en Tulcán. Como antecedentes patológicos personales tenemos que no tiene ningún antecedente patológico hasta los 18 años, donde se le diagnostica una taquicardia supraventricular sin encontrar la causa. A los 33 años determinaron un soplo sistólico en foco mitral y desde allí toma medicación antiarrítmica que desconoce pero se encuentra con su enfermedad controlada. A los 47 años presentó una enfermedad cerebrovascular tipo isquémica que dejó como secuela una hemiparesia izquierda y ligera dislalia. Sin embargo, al momento se encuentra estable. Antecedentes patológicos familiares, ninguno. Ya, solo, a ver, no le pase. Vamos a comenzar. A ver, solo en ese plano, Dayana Casco. A ver, por favor, verán que ya les dije que cuando empezamos a clases hay que apagar el micrófono, pero hay que prender las cámaras para podernos ver, por lo menos, conocernos. Muy bien. A ver, Dayana Casco. Sí, doy buenas tardes. Solo usted analizando esa historia clínica y viendo el antecedente patológico personal, ¿cuál fue su análisis? Que ya tiene un antecedente, o sea, de problema cardíaco, que podría tener, por la enfermedad cerebrovascular, ya podríamos tener como que un indicio de que su enfermedad podría ser a nivel del corazón. ¿Ya? O pulmonar. ¿Qué más? Uh, Génesis Vaca, ¿qué le dice a usted el soplo sistólico en foco mitral? Ya, Doc, cuando hablamos de cuando hablamos de los ruidos cardíacos y si hablamos de los soplos, quiere decir que tenemos cierto grado de disfunción o alguna patología presente en el aparato cardiovascular. Y cuando se hablaba de los focos, cuando se hablaba de los focos mitrales, una de mis conclusiones o una de las cosas que yo pensé fue que la persona podría tener estenosis de la válvula mitral. Entonces... Ya, perfecto. Entonces vean cuando usted está viendo, aquí, ¿qué es lo que nos llama la atención en el análisis? Un antecedente patológico personal importante, ¿no es cierto? Edad 18 años. Dice, fue diagnosticado de una taquicardia supraventricular. Aquí viene una pregunta para Ana Castro. Las patologías valvulares de la mujer joven, ¿por qué se produce en mayor porcentaje? ¿Qué es lo que realizó usted? Yo había encontrado que patología valvular a temprana edad se podía dar por alguna infección que haya causado un daño después en las válvulas directamente. Ya, perfecto. Sebastián, ¿cuál fue su análisis de solo de este dato patológico personal? Con respecto al soplo. No, a su análisis que está ahí. O a nivel. Bueno, en primer lugar. En este momento está presentado la primera diapositiva y lo que yo siempre les enseño es de que usted tiene que ver la primera diapositiva, tiene que ver el mapa, ¿no es cierto? Estamos hablando de una mujer joven, 50 años todavía joven. No importa mucho si nació en Tulcán o a lo mejor más
va a coordinar. Pero aquí lo más importante es el problema del antecedente patológico personal. Recuerden que a los 18 años dice que ella ya tuvo una taquicardia supraventricular. Y a los 33 años, ellos presentó ya un soplo en foco mitral. John Calderón, ¿qué le llama la atención de esos tres líneas de lo que acabo de hacer este análisis? John Calderón. Sí, aquí estoy. Ya. Bien, o sea, que posiblemente, o sea, un análisis que podría dar de esos tres antecedentes, primero es que es una enfermedad cardíaca que puede ser producida por una valvulopatía y que la enfermedad cerebrovascular haya sido provocada por la formación de un trombo a nivel de producto de esa valvulopatía y que haya llegado a nivel cerebral provocando ese hemiparesia, pero... Perfecto. Sí, está bastante bien. Kevin Castillo, hábleme del ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Ya, es el transcurso de cuando el corazón bombea desde la sístole y luego con la relajación en la diástole. Y Ya. ya, y en esta vamos a encontrar muy bien las aperturas y los cierres de las válvulas. Y como aquí nos indica que es un soplo sistólico, o sea, en la sístole, cuando el corazón intenta eyectar la sangre, como en la sístole normalmente debería estar cerrada la válvula mitral, entonces cuando no se cierra, ¿qué pasa? Entonces en la sístole la sangre se regresa y ahí nos causa insuficiencia. En cambio, ¿qué pasaría si fuera en la diástole? En la diástole la válvula normalmente debería estar abierta para que se llenen los ventrículos. Pero, ¿qué pasa en una estenosis? En la estenosis está fibrótica la válvula y está cerrada. Y ahí me causa un soplo diastólico en la mitral. Por lo tanto, aquí ya me dice que es una insuficiencia mitral, de la válvula mitral por este soplo sistólico. Y como nos dice que a los 18 años tuvo una taquicardia supraventricular, nos dice que podría haber tenido normalmente una infección, no sé, una fiebre reumática que ya a largo plazo causó esta valvulopatía. Es muy frecuente, sobre todo en los jóvenes, esta fiebre y en las mujeres. Ya, perfecto. O sea, yo creo que todos debíamos haber llegado a una conclusión, solo viendo esta parte, que estamos ante una valvulopatía. Sí, todos estamos de acuerdo en eso, independientemente de que si es estenosis, que es una insuficiencia. Lo que debe quedar en esta primera diapositiva es de que nos estamos enfrentando a una valvulopatía. ¿Ya? Pero también nos estamos enfrentando a una arritmia cardíaca. Isabel Mantillo, ¿qué leyó sobre arritmia cardíaca? No, o sea, yo relaciono también a esto de aquí, como puede haber una valvulopatía y hay, por ejemplo, en este caso una estenosis, la aurícula se va a dilatar y por eso va a haber una fibrilación auricular. Y esa alteración en la contracción de la aurícula es que provoca luego también la enfermedad cerebrovascular por un émbolo que se dispara. Pero yo leí que, por ejemplo, en el caso de las taquicardias supraventriculares, esto se debe a que la alteración en el sistema de conducción está sobre las de His, es decir, en los elementos que se encuentran por encima de las de His. Perfecto. El nódulo sinusal. Ahora quisiera que Josué Navarrete hábleme sobre el sistema cardionector. ¿Qué leyó? Bueno, el sistema cardionector cardiovascular, como es, habla sobre primero lo que es el automatismo. Esto quiere decir que el corazón tiene su propio ritmo. Por lo general está dirigido por lo que es el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Estos están ubicados, bueno, el sinusal está en las aurículas y el aurículo-ventricular está entre la aurícula y el ventrículo. Estos se comunican por una red de fibras y luego estas van o sea, la conexión para el resto del corazón
va a Ya. ser por las de His y luego las fibras de Purkinje, que van a ser las que van a conectar todo el corazón. Entonces, el impulso nervioso se origina en este nódulo sinusal, pasa al nódulo auriculoventricular, pasa a las de His y a las fibras de Purkinje. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, como ustedes mismos acaban de ver la importancia del antecedente patológico personal. O sea, lo que nos está indicando la historia clínica es cómo es el antecedente patológico personal, la importancia de la patología. Y claro, ustedes saben que hay una enfermedad reumatológica, la fiebre reumática, que ataca por las amigdalitis frecuentes en la niñez o en la parte media y puede dar, como dice ese dicho, que lame las articulaciones, muerde el corazón, las válvulas. Pues acá posiblemente nosotros podemos tener una fiebre reumática que hizo un daño a nivel de la válvula. Y vemos de acá, y claro, tuvo que pasar un largo periodo de tiempo para, con este estenosis, comenzar a hacer todo lo que se llama. Isabel Mantilla, ¿cuál es la fisiopatología de la estenosis mitral? Bueno, como en la mayoría de casos está provocada por una fiebre reumática, se supone que esta infección sucede en la mayoría de los casos en la niñez y luego recién en unos 10 años aparece la primera sintomatología y luego así va progresivamente a pasar los años, porque el tamaño de la válvula se va, en el caso de la estenosis se va reduciendo. Entonces en este caso primero tendremos una taquicardia, porque eso va a causar que aumente la presión en la aurícula, como ya se mencionó, y haya una dilatación. Eso va a causar también la arritmia. Luego también progresivamente se presenta el soplo sistólico porque se va agravando y se va reduciendo el tamaño del tamaño de la válvula. Y luego también están todas las complicaciones que vienen, como es en este caso de la paciente que 30 años después de que tuvo el primer signo, que fue la taquicardia, ya tiene un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué estamos viendo, no? Una causa etiológica, es que hay una cosa, la parte clínica, ¿no? O sea, aquí estamos enfrentándonos a una paciente con una valvulopatía, pero también toda la fisiopatología de esta enfermedad, pues. Entonces, ¿qué produce la estenosis? Aquí voy a preguntar a Kevin Castillo, hábleme sobre la triada de Virchow. ¿Qué significa eso? Ya, la tríada de Virchow es cuando se forma el trombo a partir de una lesión endotelial. Tenemos... ¿Mande? ¿Qué produce? ¿Qué tipo de flujo tiene la sangre? Laminar. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa cuando hay estenosis? Turbulencia. Exacto. Entonces ahí se activa, ¿no es cierto? Sí. Primero la valvulopatía. La valvulopatía, ¿qué va a producir? Un daño del del endotelio o endotelio. epitelio. Sí, del endotelio. ¿De qué? Del endotelio, ¿no es cierto? Va a haber un daño del endotelio. Ya. Ese daño del endotelio desencadena el éstasis y la agregación plaquetaria. Entonces se activa, ¿no es cierto? Por lo tanto, el paciente con problema de una estenosis mitral lo que produce es un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento va a desencadenar, ¿qué desencadena? Hipercoagulabilidad. Pero como hay esa estenosis de la parte, como es de la parte mitral, por encima de la parte mitral va a haber principalmente un crecimiento del volumen, porque no se va a vaciar adecuadamente. Y después del crecimiento del volumen, puede haber un aumento de las presiones también, para tratar de compensar. Pero ahí viene la pregunta. Sebastián, ya le pregunté. Sofía Riera, ¿cuál es la característica histológica de las aurículas?
o sea, los componentes musculares, ¿no? Ajá. Tiene, em, a ver, tiene endocardio, pericardio. No, Eso no, es no, lo no. Vamos a hablar exclusivamente, céntrese. En este momento todos tenemos que, haga su imagen en el área, como es en el área cardíaca. Estamos en el precordio, estamos en el área cardíaca, visualizamos el pericardio, visualizamos el miocardio, visualizamos las válvulas, la aorta y gran ventral. Y en esta primera diapositiva, que lo que estamos viendo es una estenosis de la válvula mitral. Y déjenme estar preguntando el Iván, que creo que se ha salido. Se apaga la máquina, loco. Ya. Entonces, lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Si hay un problema de vaciamiento de la aurícula izquierda, activa totalmente este mecanismo de hipercoagulabilidad, éstasis y daño del endotelio. Por lo tanto, lo que va a producir es una mayor mecanismo de trombos. Y este mayor mecanismo de trombos se agrega también por la arritmia cardíaca. Ustedes deben recordar cuando revisen el sistema cardionector, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, cuando van creciendo, cuando se van dilatando, va a haber sitios en donde no va a llegar completamente el estímulo. Y ahí es cuando nace el sitio del problema, como es el problema de la arritmia. Y hay diferentes mecanismos, ustedes ya verán en cardiología los mecanismos de la arritmia. Por ejemplo, hay uno de los típicos, que es el mecanismo de reentrada. Y ahí tiene que ver, ahí cuando ustedes estén viendo arritmias, tienen que ver cómo es el ciclo de la despolarización, la meseta y la repolarización. El ingreso del sodio, el ingreso del calcio, el ingreso del potasio, la salida del cloruro de potasio. Entonces tenemos que ver, por eso los trastornos a nivel del ritmo cardíaco tienen que ver también con electrolitos. Muy bien. Entonces ya quedamos claros, yo creo que todos de la clase debemos estar claros de que en esta patología, si alguien no puso esto, por favor. No es un pensamiento único, pero los casos sí van orientando adecuadamente al diagnóstico. Entonces aquí lo que tenemos es una valvulopatía. Con que usted determine, a veces uno no quisiera, si usted se profundice en el estudio y va leyendo más profundamente, como les he dicho, ¿no? ¿Quién es la persona que debe aprender? Usted. Y lastimosamente por esta modalidad actual que lo tenemos, no podemos dibujar, no podemos graficar, no podemos ver, porque una cosa es graficando y otra cosa es escuchándonos a través de la pantalla. Pero debemos centrarnos que en este momento estamos hablando de una valvulopatía en el área mitral. Con que usted eso identifique usted, yo creo que yo ya me quedo satisfecho, porque usted ya ha diagnosticado una patología. Y bueno, ya después usted será muy fino, ¿no? A lo mejor dice, ¿sabe qué es una estenosis? Porque le acabo de escuchar el chasquido de la apertura. Y tengo un foco y tengo un soplo holosistólico. ¿Qué quiere decir, Stephanie Coello? Soplo holosistólico.
Stephanie Coelho. Génesis está hablando, pero con el micrófono apagado. No, Doc, no estaba hablando, me estaba rascando la ceja. Ay, bueno, ya estoy. Pero, Yo aquí tengo una ampliación, estoy en la pantalla todo lo que hace. Stephanie Coelho. Ya ven, por eso el doctor, como es el doctor que salió en el video, se debe enojar. Pero yo no me voy a enojar. Díganme para qué. Si no nos dan de grabar. No está ya, ve. No contesta. Stephanie Coelho, no, ahí ya. A decir, ¿y por qué no me avisaron, Iván? Ya. Muy bien, vamos a seguir, ¿ya? Entonces estamos viendo de lo que... A ver, ¿quién? Daniela Carrera, por favor, si tiene la amabilidad de contestar. ¿Qué significa que la misma pregunta? ¿Qué significa soplo holosistólico? Que va a estar presente durante toda la sístole, durante todo el lapso de la sístole. Perfecto. ¿Y cómo se dividen los soplos? En proto, meso y tele, ¿no es cierto? Los 3 periodos. Entonces, ahí cuando ustedes estén viendo valvulopatías, cuando vean valvulopatías, a lo mejor ya con el especialista, ustedes como es lo que van a determinar ahí, él le va a ser específico, ¿no? Ellos ya afinan su oído. Dice, aquí tengo un soplo protomesosistólico, intensidad grado 2/6, fino, ¿no? Pero porque nosotros en quinto semestre identificamos que estamos aquí en una valvulopatía y de eso decimos, estamos en una estenosis. Pues, si usted lee, habrá el grado de estenosis, ¿no es cierto? Entonces hay el grado de estenosis. Será leve, moderado, será grave. Pero ya tenemos que en este paciente nos estamos enfrentando a una valvulopatía. Y toda valvulopatía, por esta activación del componente de la triada de Virchow, van a generar toda esta predisposición para realizar coágulos. Y con esta arritmia, peor. Y ahí es cuando viene el segundo evento. Porque dice que hace tanto tiempo, a los 47 años, presentó una enfermedad cerebrovascular que ha dejado como secuela hemiparesia izquierda y ha dejado también como secuela una dislalia. Joana Palma, ¿qué es hemiparesia izquierda? Es una disminución en la fuerza motora o parálisis facial que... No, a ver, una cosa es parálisis facial, otra cosa es hemiparesia izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Es de un lado del cuerpo, puede afectar el brazo, la pierna. Perfecto. Lo que quiere decir ahí es que tiene un problema de movilidad en el lado izquierdo. Porque ahí no. Hay las paresias y hay las plejías. Entonces, diríamos, hemiparesia, dificultad para la movilidad. Y ahí también hay una gradación. Pero también tenemos el otro extremo que es la plejía. Y dice dislalia. ¿Qué es la dislalia, Sebastián Fuentes? Es un problema que tiene o que implica la pronunciación o la articulación de palabras. Por ejemplo, cambian las palabras. Por ejemplo, celular con telular o cosas así, por ejemplo. La dislalia. ¿Qué dice Dayana Casco? La dislalia es la dificultad al momento de hablar o referente a los artículos. Ya. Dislalia, dificultad para hablar. ¿Y dónde está el centro
del habla. Porque cuando nos está diciendo que ha tenido una hemiparesia izquierda, ¿dónde está el daño? El lóbulo frontal, doctor. Podríamos hablar de que está afectada la arteria cerebral media porque esa es la que está irrigando la porción temporal y la porción frontal. La hemiparesia izquierda. La porción parietal, perdón, la porción parietal también. Estaríamos hablando del área motora y también de la, y como también irriga. La cisura prerolándica, ¿no es cierto? Esa es la área. Y ahí también tiene que ver con el lenguaje. Entonces, por eso este paciente queda con una secuela de una hemiparesia y queda como es con un problema de lenguaje. Entonces, vean cómo ustedes solo viendo la primera diapositiva, usted ya puede hacer un análisis y nos hemos demorado 30 minutos porque hemos reflexionado. Muy bien, pase a la siguiente diapositiva. Muy bien. Se va a permitir para ir avanzando. Dice, paciente es traída a la casa de emergencia por sentar dificultad para respirar, hinchazón, pies, fiebre, astenia y se siente mal. De esta valvulopatía, al final, creo que se ha ido incrementando, ¿no es cierto? Que ha llegado a la disnea. Aquí quizás falta un poco más de historia clínica para ver si es que es una disnea de pequeños, de medianos o de grandes esfuerzos. O puede ser también llegar a la ortomea. Pero me llama la atención que también hay hinchazón de los pies. Y ahí lo que me está diciendo ya que tengo disnea y que tengo edema. Y al tener disnea y edema, lo que me está diciendo que estoy con algún problema en la presión hidrostática y en la presión coloide osmótica. Entonces, si yo reflexiono, si yo veo, aquí lo que me está indicando que yo tengo una valvulopatía. Y esa valvulopatía me está orientando a que yo voy a tener un problema de falla cardíaca. Y la falla cardíaca me está orientando a decir que yo tengo un problema de una presión hidrostática aumentada. Y así justifico el hinchazón de los pies. Pero dice aquí un parámetro bastante interesante de tomar en cuenta, que es la fiebre. Ah, la fiebre. Entonces hay que investigar por qué tiene la fiebre, por qué tiene astenia, por qué se siente mal el paciente. Y claro, ya viendo la historia clínica, entonces aquí ya nos dice, primero tengo una fiebre de 38.5. Estoy sacando un signo ya. Aquí me dice, tengo un proceso de tipo infeccioso. Después me da esto de las chapetas faciales. Kevin Castillo. Sí, ¿Qué es las chapetas faciales? Técnicamente se lo podría decir como una vasoconstricción en la periferia y en este caso en la parte de las mejillas. Ya. La mayoría de la región andina tienen esta por la altura. Esta chapeta facial. Esta es otra cosa completamente diferente, no tiene nada que ver. La chapeta facial de esta paciente no tiene nada que ver con la región andina, ¿no? Entonces es completamente diferente porque al final como es ahí es lo que está usted diciendo es una hiperemia facial por una poliglobulia. Pero aquí lo que nos está diciendo claramente, chapetas faciales. Joana Palma, ¿qué investigó usted por chapetas faciales? Joana Palma. Que era causada por una estenosis mitral. Ah, perfecto, ¿no es cierto? Entonces hay signos patognomónicos de las enfermedades.
La chapeta facial lo que nos está diciendo es que aquí hay un problema de válvula mitral. Y si usted lee un poquito más, la chapeta facial se presenta en una sola patología, la estenosis mitral. Entonces, todo el mundo, si analizaba el caso de una forma adecuada, graficando, dibujando, lo que sea, usted llegaba a poner que es aquí tenemos un paciente con estenosis mitral. Y bueno, y aquí ya nos describe lo que ya conocíamos, que están los ruidos cardíacos arrítmicos, que tenemos el foco, o sea, mitral con un R1 aumentada de intensidad. El R1, Sofía Rivera, ¿qué es el R1? Es el primer ruido cardíaco Ya, que se produce en el foco mitral, también conocido como área pexiana. ya, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué es la abertura o el cierre de las válvulas? La abertura. Ya. Y decir cómo es el que está incrementado como es el R1, ¿qué significa? Stephanie Coelho. John Caicedo. A ver, si este está aumentado, lo que vendría a representar el primer ruido siempre es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ya sea la tricúspide o la mitral. Entonces, si es que está con un ruido aumentado en intensidad, se debe más que todo a que hay un problema en que la válvula no se cierra bien y pues eso ocasionaría el grado de intensidad. Además, dice que bueno, la intensidad es de 4/4, que prácticamente de 4/6, que presenta frémito también, más o menos, eso, al menos en las escalas de intensidad mencionaba eso. Perfecto. Muy bien. Bien. Y bueno, ya ahí dice algunas cosas más, ¿no? R1 aumentado de intensidad, con un soplo sistólico grado 4/6. Entonces aquí viene Isabel Mantillo. ¿Qué estudió sobre los grados de los soplos? Ya, yo estudié que eran 6 y van del 1 al 6. El 1 va a significar que hay una sospecha, pero no están seguros porque hay más de un observador y solo y no todos concuerdan en que exista o no exista. En el segundo ya se confirma un soplo, pero es de baja intensidad. Luego el 3 y el 4 son intermedios, pero en el 3 no hay frémito y en el cuarto ya hay frémito. En el quinto va a ser el más intenso posible de auscultarlo con el estetoscopio y el 6 ya se escucha sin utilizar este instrumento. Perfecto. Ok. Entonces vean cómo tenemos ahí el grado. Entonces lo que quiere decir grado 6, 4/6, lo que nos está valorando es la intensidad del soplo. Queremos decir 4, si usted le divide 1, 2 en leve, 3 y 4 moderado, 5 y 6 grave. O de leve intensidad, moderada intensidad y alta intensidad. Es lo que nos quiere decir. Y si es que es moderado o leve, es que la estenosis es mínima. Y estamos hablando quizás un 10%, 20% de estenosis de la válvula. Si es moderado, ya pongámosle unos 30, 40% de la estenosis. Y si es grave, va a estar sobre los 70% de estenosis. Es lo que nos está diciendo aquí en este mundo, en la semiología del foco. Y ese chasquido de apertura, como usted ya muy bien acaba de decir, como está fibrosado, el momento que se abre, suena. Y eso le ayuda al cardiólogo, a decir, aquí estoy con una estenosis mitral. Y también dice retumbo presistólico. Es decir, que llega la cantidad como no se vacía adecuadamente la aurícula, en la estenosis, después llega como se la diástole, cae el resto
de sangre y eso nos da el signo retumbo sistólico. Y claro, también una válvula jala la otra válvula. Por lo tanto, ahí tenemos como es también un soplo diastólico en el foco pulmonar. ¿Y por qué se da ese soplo diastólico? Como tenemos la estenosis, ¿cierto? No se vacía adecuadamente y este foco pulmonar, en el momento que dice R2 reforzado, porque el R1 era la cierre de las válvulas auriculoventriculares, R2 es cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. Lo que quiere decir aquí es que está confirmando el cierre. ¿Por qué quito de ganas si no me va a dejar ver, si no tengo abierto esta parte? Bueno, pero está bien. Ponga nuevamente la diapositiva, por favor. Ponga la diapositiva. Ya le pone la Iván, póngala. A ver, usted ponga. Está más egoísta. Ya la que espera. Por eso me he sacado de casillas al doctor. Pobre. Iván, ¿quién está? Usted está ahorita de anfitrión, porque como se me reseteó la compu, ya volvió usted lo de anfitrión. Ya, pero ponga la diapositiva. Ponga la primera, o sea, ponga el caso. Usted presente el caso. Yo para seguir leyendo y analizando de acuerdo a lo que pues vaya viendo. Ya, déjame un ratito. Es que estoy desde el celular, ya le pongo. O alguien que tenga la prestación de Ayana Castro o Ana Castro, cualquiera. Bueno, no cualquier señor estudiante. Ya, exacto, ya. Perfecto. Listo, ya. Preséntele para poder leer yo. Ya. Entonces estamos entrando, ¿cierto? Ya hemos hablado. ¿Qué significa, Daniela Carrera, R2 reforzado? ¿Qué leyó usted? El R2 se va a dar por el cierre de las válvulas semilunares de la aórtica pulmonar y va a estar reforzado, decía específicamente cuando no iba a haber un correcto cierre en las válvulas, porque estas se tienen que cerrar durante la diástole para que se puedan llenar los ventrículos, para que en la sístole de los ventrículos salga la sangre a la aorta. Ya, perfecto. Si usted va viendo lo que quiere decir R2 reforzado, lo que dice que hay una hipertensión pulmonar. Es lo que nos quiere decir. Entonces, este paciente lo que estamos viendo acá es que ha habido un problema de una valvulopatía. Y ha sido una estenosis. Y ha sido por un antecedente patológico personal. Pero aquí hay una cosa, que hay una fiebre. Y no tampoco es una fiebre marcada por el 39, sino que hay fiebre. Entonces, clínicamente tenemos una estenosis mitral, ¿sí? Con fiebre. Diagnóstico. Kevin Castillo. ¿Cuál fue su diagnóstico? ¿En qué sospechó? O sea que es que vuelve esta infección que tuvo en la niñez, primero la fiebre reumática, le había puesto también como diagnóstico una valvulopatía por estenosis mitral. Ya. Y una insuficiencia cardíaca también le había puesto por lo que presentaba edema, presentaba disnea. Ya. Y eso nomás.
Pero es que Ya. no sabía si esa temperatura, porque estaba viendo que cuando ya tenemos este círculo vicioso, cuando en una insuficiencia los miocitos van a tener una apoptosis y posteriormente una necrosis, van a tener una inflamación. Esta inflamación no sé si sea consecuente a esto o si sea por la infección, por lo que las inmunoglobulinas están comiendo la válvula. Ya. Muy bien. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando hay una superficie áspera? También puede haber colonización de bacterias. Porque hasta que usted no demuestre lo contrario, en un paciente con esta característica que tenemos aquí, con una valvulopatía de tipo mitral, de tipo estenosis, y fiebre, ya está el diagnóstico. La primera posibilidad que tenemos que sospechar es una endocarditis. No hay que perderse. Y lo que está produciendo todo esto, lo que es el edema, todo lo que está produciendo la arritmia, todo lo que está produciendo como este problema febril, es porque posiblemente hay una endocarditis. Y en el capítulo de endocarditis hay las endocarditis bacterianas, que son las más frecuentes, las endocarditis virales, las endocarditis de tipo micóticas. En este caso deberíamos pensar en una endocarditis de tipo bacteriana, que es la más frecuente. Gabriel Tirado. Sí. Sí. ¿Qué llevó a usted a pensar en que posiblemente podría ser como es una endocarditis? ¿O usted no pensó? No, la verdad no lo había asociado a una endocarditis. Había Ya. asociado solo de carácter cardíaco. ¿Y el problema 38.5? Sí, efectivamente. Ya se le murió el paciente. Claro, porque ya no le diagnosticó. Ojo, perdón que me estás llamando del hospital. Una llamadita voy a contestar, ¿ya? Entonces, la fiebre, por ejemplo, es un parámetro. Génesis vaca. ¿Cuánto es el valor normal de la temperatura? La temperatura usualmente cuando se toma en la cavidad bucal debe estar en un promedio de 36.4 o 36.5 y puede variar entre 4 grados más o menos. ¿Cómo le interpretó 38.5? Que ya tiene fiebre y aparte la fiebre ya es alta. Ya, pero tú estás con fiebre. ¿Por qué la fiebre alta? No hay baja fiebre ni alta fiebre. Pues. Tiene 38.5, está con fiebre. De 36.5 a 38, una febrícula. Más de 38.5, fiebre propiamente dicho, y más de 41, hipertermia maligna. O hipertermia, o hiperpirexia. Entonces usted se puede dar cuenta, vea cómo en este caso, a usted lo que le estamos enseñando es a revisar qué válvulas. Y para revisar válvulas, ¿a dónde tengo que ir yo? Tengo que ir al ciclo cardíaco. Hay que revisar el ciclo cardíaco para entender lo que es el R1, lo que es el R2, lo que es el soplo, lo que es el proto, meso, tele. Hay que ir al ciclo cardíaco. Y cuando estoy hablando sobre valvulopatía, específicamente ya del área mitral, tengo que irme a pensar cómo está constituido la válvula.
¿Cómo está constituida la válvula? Ah, tiene cuerdas tendinosas, tiene valvas. ¿Qué tipo de epitelio, de endotelio está recubriendo? ¿Y por qué tengo fiebre? Y también cuando estoy hablando de la arritmia supraclavicular, estoy hablando del sistema cardiomotor. Punto. Y como también aquí encuentro fiebre, aquí tengo un problema de tipo infeccioso. ¿Qué será? No sé, vamos a investigar. Está perfecto. Hasta ahí podemos llegar. En este caso usted puede seguirle profundizando, quiere leer más sobre los focos, otras cosas. Pero lo que me interesa, así como enseñanza de este caso, hasta ahí. Con que usted evalúe adecuadamente la que estamos ante una valvulopatía. Y esta valvulopatía ya ha dejado una secuela hace muchos años atrás con una dislania y una hemiparesia. Y que actualmente esta propia valvulopatía, si usted lee endocarditis, dice, está con una endocarditis. Ese es el análisis que usted puede realizar a través del síntoma, del signo, a través de los signos. La chapeta facial está diciendo claramente, gritándole está la chapeta facial. Nosotros de la era antigua que veíamos la semiología pura, chapeta facial, ya le veíamos ahí coloraditos, la carita medios flacos, extendidos, todo. No se me echaba caminando ahí, porque éramos muy semiólogos anteriormente. Pero ahora, con el advenimiento, y está bien de la tecnología, todo, pero el ojo clínico nunca uno debe perder. Otra de las preguntas, entonces, ya con eso, usted ya puede determinar algunas cosas, algunas hipótesis diagnósticas. ¿Qué, Dayan Ana Castro? ¿Qué exámenes radiológicos pidió usted? Dayan. Ya, en este caso sería... o Ana. ¿Cómo? Dayana, yo soy Dayana, yo pedí una radiografía de tórax. Ya, ¿qué quiere ver en la radiografía de tórax? ¿Cuáles son los signos característicos de la estenosis mitral? Dayan. Es para ver la morfología del corazón en sí y ver si presenta algún tipo de hipertrofia. ¿Y por qué va a presentar hipertrofia? Solo para descartar, pero no va a presentar. ¿Cómo? Solo para descartar. Por la estenosis mitral no va a presentar hipertrofia. No va a presentar estenosis. ¿Cómo va a presentar la estenosis mitral hipertrofia? Por eso digo que no. ¿Cuál es la característica patológica de la aurícula? Ahí están los conocimientos básicos. Sebastián, ¿cómo está constituida la aurícula? Tejido fibroso, tejido muscular, tejido graso, tejido conjuntivo. Sí tiene tejido muscular. ¿Dónde? ¿Publicará? Porque sí se realiza una leve contracción auricular. Ya. Pero la mayor porcentaje es tejido. La aurícula, ¿cómo está constituido? Es que ahí tiene que aprender usted. ¿Qué estoy intentando yo con ustedes cómo es hacer? Tratando de sacar provecho de su conocimiento. Para mí es fácil indicar, ¿sabe qué? Esto sí, perfecto. Sí, no. Un caso clínico, 10 minutos puede ser. 6 casos clínicos,
de que revisamos a nivel de cómo es de cardiología. En unas 2 horas podría dar, o no. Pero usted tiene que reflexionar, y lo que le estoy haciendo comenzar a ver a usted es la importancia de la anatomía, de la fisiología. Si nos damos cuenta, ¿no? Que uno tiene que comenzar a revisar nuevamente la fisiología para entender. Y todavía nos queda la fiebre. Eso hay que investigar. Y claro, en un paciente con valvulopatía, la primera causa de fiebre es una endocarditis. Se acabó. ¿Cómo diagnostico? ¿Qué voy a pedir? Una biometría hemática. ¿No es cierto? ¿No? Una biometría hemática que me permita ver qué voy a encontrar. Una leucocitosis con dirección a la izquierda. Pero ojo, que también las endocarditis, solo para que se dé cuenta, no son solo de tipo infeccioso. Hay endocarditis inclusive de tipo neoplásico. ¿Por qué cree que el oncólogo clínico medio entiende estos capítulos? Porque también me enfrento yo a endocarditis de tipo neoplásica. Pero claro, en la mayor parte son procesos infecciosos. Entonces, una biometría hemática para que me permita valorar adecuadamente si es que hay una leucocitosis con desviación a la izquierda. Después de la biometría hemática, lo que debo yo pedir es unos hemocultivos. ¿No les parece? Si yo comienzo a sospechar de endocarditis, ¿en dónde aíslo yo la bacteria? En cultivo. ¿Cierto? ¿Y cómo quiero yo ver la arritmia? A través de un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, ¿qué voy a buscar? Porque no es solo de pedir. Porque hay onda, además de la arritmia, lo que a mí me interesa ver es el tamaño de la aurícula, de las aurículas. Porque usted mismo, como ya está analizando de la estenosis, lo que va a crecer es la aurícula. Y van a tener una onda, en el electrocardiograma, la onda P va a ser más pronunciada. Y si usted revisa el electrocardiograma del estenosis mitral, va a ver la despolarización que es incrementada en la aura derecha y en el lado izquierdo. Posteriormente, usted lo que tiene que hacer después de una plaquita de tórax, está bien. Porque la placa de tórax lo que nos va a ver es el tamaño del corazón. Y también nosotros podemos sacar el índice cardiotorácico. Anthony Olmeda, que está viendo la parábola desde hace rato. ¿Qué es el índice cardiotorácico? Básicamente es definir que el corazón prácticamente ocupa el lugar que debería ocupar en la radiografía normal, si es que encontramos, por ejemplo, los ángulos costofrénicos y los ángulos costocardíacos se encuentran normales, y si es que el corazón en realidad está ubicado en la mitad donde debería. Ya, más o menos nomás. Okay. Algo que yo revisé y que decía que se puede pedir un ecocardiograma para observar si es que hay compresión. No se vaya por la tangente, como dice. Llegaron a enojar como es como el Dr. Spock. ¿No? A ver, lo que le estamos pidiendo exclusivamente a usted es que ¿qué encuentra usted en la placa de tórax? ¿Y cuál es el signo característico de la estenosis mitral? Es el aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Para de contar, nada más. ¿Y qué es el índice cardiotorácico? Es el diámetro del corazón dividido para el diámetro del tórax. ¿Cómo saca? Desde la parte más externa del tórax, saca una línea, después usted divide el tamaño del corazón y le sale una relación que está normal entre 0,40 a 0,50, 45 más o menos. Ese es el índice cardiotorácico normal.
Y después ya si tenemos 50, 55, 60, estamos hablando de lo que se llama la cardiomegalia. ¿Ya? Y claro, después de eso sí, a mí es necesario pedir un ecocardiograma. Porque el ecocardiograma, al final, ¿qué me va a dar? Me va a hacer ver toda la estructura anatómica del corazón y me va a permitir sacar presiones, velocidades, presión de llenado, presión de vaciamiento, todo, porque ya con fines de tratamiento, este paciente lo que hay que llevarle a cirugía para cambiar la válvula y pueda mejorar su estado general. Entonces, cuando nosotros estamos analizando estos casos clínicos, lo que a mí me está haciendo, en mi mente estoy elucubrando cosas que posiblemente voy a confirmar a través del estudio ecográfico. El ecografista me va a ver el ritmo, me va a ver el tamaño de las aurículas, me va a ver el volumen, las presiones, todo me va a ver. También me va a ver qué pasa si yo tengo qué está pasando con las válvulas, qué tal si hay vegetaciones. Y ahí estamos ya con un problema de una endocarditis. Y ahí es cuando usted ya por la experiencia va pidiendo, ¿no? Eco cardíaco versus eco transesofágico. El mejor para esto, un eco transesofágico. Porque le va a permitir, entra por la parte del esófago y como el corazón tiene relación con la cara posterior del esófago, usted está acercándose al eco y puede visualizar mejor las vegetaciones. Entonces, para terminar este caso, es que ustedes tienen que evaluar a través de una ecocardiografía. Y de ese, lo mejor, un eco transesofágico. Y ya con fines de tratamiento, el ecocardiografista nos podrá valorar el grado de estenosis y también el porcentaje de la hipertensión pulmonar. Claro, la hipertensión pulmonar también va a ser una causa, e inclusive eso define el tratamiento, porque aquí lo que para curar a la paciente lo que tenemos que hacer es un reemplazo valvular. Y todos los problemas que lleva el reemplazo, habrá que hacer un cateterismo previamente para ver, porque los cardiólogos también tienen, no todo el mundo puede ser trasplantado, o sea, hecho como es una valvulopatía. No hay acceso, porque a lo mejor no hay conocimiento, qué cosa, o los problemas económicos desde el acceso. Pero este caso, por favor, es importante que revisemos valvulopatías. Ahí está todo este análisis. Ahí va a entender un poquito más. Bueno, y después, cuando ya pase a cardiología, ahí verán un poco más profunda ya con especialistas. En este momento, ¿qué hace la semiología en definitiva? A usted enseñarle el arte a recolectar bien una historia clínica. Y posteriormente enseñamos a analizar. Y es lo que estamos haciendo aquí. Si usted se involucra y quiere aprender más, va a aprender más. Pero ya es su decisión. Ya no es que yo como es yo, porque me exige. No. Y es porque yo quiero aprender. Muy bien. No sé si estamos claros. No sé si existe alguna pregunta. Una pregunta.
También indicaba que hay sibilancias y también yo le pensé que relacionado con la fiebre podría haber una bronquitis y las sibilancias pueden ser por la inflamación que causa que se disminuya el tamaño de las vías aéreas. Ya veremos en el capítulo de pulmonar y creo que ya les di también una partecita. ¿Se acuerdan como lo que decía que las sibilancias habían estertores secos y húmedos? Y ahí está bien, ¿ya? Ya para poderles ver a todos. Las sibilancias, lo que les decía es que nos permite, como es, ¿qué es la sibilancia? En la auscultación de pulmón tenemos lo que se llama los rales. Hay los rales secos y hay los rales húmedos. Los rales, lo que produce, los secos, lo que produce es una broncoconstricción. Por eso hay dos tipos de rales. Hay el roncus y la sibilancia. Y después tenemos los rales húmedos, que están los crepitantes y están los subcrepitantes. E inclusive también hay otro tipo de ral, que es el de burbujeo. El crepitante y el subcrepitante traduce lo mismo. ¿Qué traduce? Secreción a nivel del árbol bronquial. ¿Qué dice esto? Que el subcrepitante está un poquito más arriba, porque el crepitante está a nivel del alveolo. Entonces, cuando me están diciendo a mí que yo tengo rales crepitantes y subcrepitantes, lo que me están indicando a mí es que yo tengo problemas como es a nivel de secreción en el alveolo y en el bronquio. Y cuando me están diciendo tengo sibilancias, silbido, lo que me traduce es una broncoconstricción. Y en el momento que me está haciendo silbido, es de bronquios pequeños y broncos medianos. Los silbidos se ven principalmente en el asma, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en las áreas en donde hay una broncoconstricción. Entonces, vean este caso cómo nos permite a nosotros analizar en un contexto general toda una patología. ¿Qué? Estamos cayendo en una valvulopatía. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Podría la estenosis mitral causar una hipertrofia auricular izquierda? Porque No. decía que, por ejemplo, en algunos exámenes complementarios estaba un RX lateral, donde se podía ver compresión del esófago a causa de una hipertrofia auricular, pero no lo encontré. Claro que puede, es una dilatación de la aurícula, más que hipertrofia, ¿no? Verán que como es ahí, para entender un poquito más, hay que irnos a la característica anatómica de la aurícula. Tiene más tejido fibroso que muscular. Entonces, por lo tanto, no va a haber una hipertrofia. Lo que va a haber es una dilatación de la aurícula. Hipertrofia vamos a tener a nivel de los ventrículos. Una estenosis aórtica, por ejemplo. En una primera fase de la estenosis aórtica tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque quiere contraer. Pero arriba no. Se dilata, ¿no? Pero no se ve hipertrofiar. Y en estenosis mitrales, en estenosis como es aórtica, claro, como es ahí, lo que puede pasar es que hay en una primera fase, porque todos los mecanismos, el cuerpo es tan sabio el cuerpo, que trata de compensar. Se trata de adaptarse, y cuando falla, cuando llega como se decía, tarea congestiva, y este paciente, por ejemplo, ha llegado a los 33 años, o sea, tuvo una valvulopatía de larga evolución. Ahí comienza a descompensarse. Larga evolución. Entonces,
Lo que tenemos es ver una enfermedad de tipo crónica. ¿Y qué nos ayuda? ¿Qué examen? La ecocardiografía. ¿Y qué quiere ser más específico? El cateterismo cardíaco, el estudio hemodinámico. Porque al final, cuando usted ya ponga el diagnóstico de dosis leve, moderado o grave, usted a lo mejor después le llevará a este paciente a poner una prótesis valvular. Pero también habrá características clínicas específicas para poner. No todo el mundo se pone. Porque si tiene una leve, como es no sé si es leve, pero que no sea como no sea, no sé. Yo me acuerdo, no sé si ustedes conocen, fue su profesor, el doctor Sánchez. El doctor Sánchez da fisiología hasta ahora, pero es profesor de cardiología. Él cuando nos daba sobre valvulopatías, él decía, el médico tiene que aprender a encontrar una valvulopatía que sea operable. No cuando venga ahí un corazón completamente hipertrofiado o completamente dilatado. Ya la contractibilidad ya no va a ser buena. Por lo tanto, es papel de nosotros encontrar a esos pacientes escuchando el corazón. Y el corazón escucharle desde el foco aórtico, pulmonar, mitral, tricuspidio. Y la auscultación también es un orden. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, guaguas, nos despedimos, nos vemos el día jueves. Así no de llegar con las justas, pero estoy ahorita con algunas actividades, pero intento conectarme, ¿ya? Cuídense mucho, una buena tarde. Muchas gracias, doctor. A ustedes, cuídense mucho. Hasta luego.